Me enorgullece mucho poder estar sentado en esta mesa con profesionales de este nivel y a los que admiro profundamente, tanto personal como profesionalmente, y les vamos a dar todo el tiempo a ellos para que puedan ilustrarnos con sus presentaciones. Comenzamos con la ponencia Drones, una nueva oportunidad para la seguridad y salud laboral, que corre a cargo de Juan Carlos Bajo Albarracín, director general de Ampel Consultores Asociados y vicepresidente de la Asociación Profesional para el Bienestar Laboral, ABL. Juan Carlos. Bueno, pues buenos días. Lo primero, agradecer a la organización que nos haya invitado y, como decía Ramón, es el gusto de estar con ponentes de la mesa, ¿vale? Bueno, a mí me toca hablar sobre los drones. Yo creo que cuando el volcán de La Palma ha habido un cambio en el que nos hemos estado todos acostumbrando a oír continuamente imágenes con drones. En los telediarios, los telenoticias, continuamente vemos imagen tomada a vista de dron. La guerra de Ucrania ha hecho también que escuchemos los drones, no solamente los drones de combate, sino también los drones como los que utilizamos en nuestra vida diaria. Y la introducción de esta nueva tecnología va a significar un cambio en todas o en la mayoría de las áreas profesionales, pero también va a significar un cambio en las áreas como las de prevención en las que estamos trabajando. La Comisión Económica Europea establece que en Europa se van a crear unos 150.000 puestos de trabajo relacionados con el manejo de los drones, de los cuales aproximadamente se estima que entre 11.000 y 13.000 serán españoles o en España, trabajarán en España, lo cual ya nos puede dar una idea de la importancia que tiene esta tecnología y de la importancia que la Unión Europea le está dando a esta tecnología y que quiere invertir en ella, está invirtiendo, y esto ha hecho que el 1 de enero del año pasado entrara la nueva reglamentación europea sobre drones, navegación aérea, lógicamente, y que haya significado, primero, que ya tengamos un espacio único, que podamos volar, un piloto español pueda volar en Alemania, en Austria, donde quiera dentro de la Unión Europea, y también un alemán pueda volar en España. Si nos fijamos, como dice ahí, en el año 2021, con la entrada de esta legislación, se ha crecido un 370% el número de operaciones de drones, hasta tal punto que en AIRE, que es el regulador básico del espacio aéreo en España, se ha encontrado con que el año pasado el 94% de las operaciones de vuelo eran de drones y solo el 4% de las operaciones de vuelo eran de la aviación que entendemos convencional, la aviación tripulada. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este primer año de entrada en vigor de la normativa estamos viendo estos volúmenes, van a seguir creciendo. Hemos pasado de una normativa que lo que quería era que no se volara, una normativa española, a una normativa europea que lo que quiere es que se vuele. Bien, pues esto va a influir en muchas actividades y en prevención de riesgos laborales, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿En qué nos va a influir en prevención? Bueno, por un lado, iremos viendo en que nos va a ayudar a reducir riesgos. Hay actividades con riesgos como de caídas en altura que podemos suplirlas por el uso de drones y, por lo tanto, vamos a eliminar ese tipo de riesgos. Nos va a servir como herramienta preventiva para hacer cosas con ellos desde el punto de vista de prevención y, por último, nos va a obligar a tener en cuenta este nuevo puesto de trabajo, sus riesgos y sus situaciones en las cuales van a trabajar los pilotos de dron. Realmente, muchas veces, cuando vemos el dron, pensamos en los juguetes que vemos a los niños manejando, pero los que pilotan drones y están todo el día pilotando drones se van dando cuenta de que es una actividad que probablemente no vaya a dar lugar a muchos accidentes, pero que tiene una carga psicosocial durante la actividad muy importante y, por lo tanto, tendremos que analizarla desde ese punto de vista. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí tenemos un vídeo de un edificio oficial en el cual, pues,
podríamos plantearnos que queremos inspeccionar esa torre, queremos ver si tiene una grieta, si tiene algún tipo de problemas, humedades, etcétera. Y la diferencia que tenemos con los drones con respecto a lo que estábamos haciendo tradicionalmente es que ahora mismo podemos inspeccionar ese edificio. Estamos aquí todavía a una cierta distancia, podemos acercarnos muchísimo más y no hemos tenido ni que parar la actividad del edificio, ni hemos tenido que poner un andamio y en cuestión de 20 minutos, media hora, pues podemos haber inspeccionado la torre. Nos hemos evitado tener que colgar a una persona, poner andamios, por lo tanto, es una tecnología que nos va a ser muy útil en ese sentido. Pero también, en ese sentido, podemos ver que para inspeccionar actividades, pues aquí tenemos el tejado del invernadero de Madrid Río. Lógicamente es una zona por la que desplazarnos, movernos, tiene sus riesgos y, sin embargo, con drones podemos hacer cualquier inspección en cualquier momento sin ningún tipo de problemas. Como decía antes, sin parar la actividad y sin parar el funcionamiento. Nos van a servir los drones para tener... Hay que pensar, aunque aquí estamos sacando drones que han tomado imágenes, que los drones ya pueden soldar, los drones ya pueden quitar un enjambre, pueden pintar, pueden hacer lo que queramos acoplándole cualquier tipo de carga al dron. Bueno, pues, ¿qué es lo que está haciendo realmente el dron? El dron lo que está haciendo es poner nuestros ojos en posiciones en las que normalmente no podríamos tenerla. Podemos ver cómo funciona la obra, podemos ver los acopios, podemos inspeccionar una grúa, es decir, nos va a dar una serie de actividades y de funcionalidades que nos van a evitar pues, determinados tipos de trabajo y nos van a facilitar mucho. Por ejemplo, en este vídeo podemos ver cómo vamos a poder detectar la existencia de amianto en un pueblo sin tener que movernos por casa a casa, sino que automáticamente veremos un poquito más adelante que ahí en ese patio podemos detectar que tenemos amianto y no hemos tenido que entrar en la casa. Con lo cual podemos hacer un barrido para detectar amianto en muchos casos. Podemos incluso con el dron tomar muestras del amianto de esa superficie, con lo cual tenemos también esa facilidad. Ya no solo en el aire, sino que también en espacios confinados, en determinados sitios, podemos utilizar el dron y nos evitamos muchos problemas. Podemos entrar en un espacio y averiguar cómo está, hacer mediciones. Podemos hacer un levantamiento de todo ese túnel y poderlo ver perfectamente posteriormente en el ordenador. Por lo tanto, también estamos evitando eso. Para inspecciones, aquí tenemos un ejemplo de un dron cautivo en el cual nos permite poder inspeccionar esa torre sin tenernos que subir a la torre. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, aquí estamos tomando simplemente vídeo, pero podemos aplicar una cámara termográfica o cualquier tipo de tecnología que nos pueda decir en qué tornillo o en qué punto hay cualquier problema de la torre y no nos hemos tenido que subir en ese sentido, ¿vale? Pero además, ¿por qué esta tecnología va a ser tan importante y está avanzando a los niveles en los que está avanzando de rapidez? Pues yo digo que porque cumple uno de los requisitos básicos desde el punto de vista empresarial, es barata. Es decir, no necesitamos gastar miles y miles de euros para poder tener un dron para hacer cosas como las que estamos viendo aquí. Y aquí podemos poner, por ejemplo, un ejemplo. Si queremos inspeccionar ese puente, por el método clásico, los costes que tendríamos son los recursos, 6.400 euros, todo el tema de corte de carretera, permisos, etcétera, tuvo un coste de 60.975 euros y el informe 3.000 euros. Si esto mismo lo hacemos con drones, bueno, pues primero no hemos tenido que cortar el puente, segundo no hemos tenido que colgar a nadie para ver las zapatas del puente y los costes los hemos reducido. Desde un punto de vista de técnicos de prevención, para mí esto es como la situación ideal, ¿no? Decirle al jefe, es más seguro y además te cuesta menos, ¿no? Habitualmente lo que se plantea en la mayoría de nuestros jefes, de los técnicos de prevención, es más seguro pero es más caro, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos en un momento desde el punto de vista perfecto para el uso de los drones. Aquí este es el ejemplo de la inspección que se hizo. En ese sentido, pues como podemos ver, pues podemos llegar a cualquier parte del puente, ver las zapatas, verlo directamente en las gafas FPV y podemos hacer cualquier tipo de actividad que queramos hacer, eliminando todo ese tipo de riesgos y también eliminando, como decía, los cortes que pudiéramos tener para operar en esa actividad. Por lo tanto, nos van a ayudar mucho en ese sentido, desde el punto de vista profesional, no solo desde el punto de vista preventivo. Bien,
Como herramienta preventiva, bueno, pues los drones lo que nos van a permitir en todo momento pues es ver esa obra, como decíamos antes, desde posiciones totalmente diferentes. Podemos ver cómo funciona una obra dejando un dron cautivo que esté durante un tiempo, que nos esté grabando continuamente cómo funciona. Después podremos analizarlo nosotros tranquilamente. Podremos ver algo que, cuando el Real Decreto 486 dice que los técnicos de prevención tienen que analizar la estructura de la nave, de la fábrica, etcétera, siempre ha sido un problema, ¿no? Porque analizarla, sino que con los drones, con una cámara térmica podemos ver los problemas que tengamos en la construcción, podemos ver el tejado, etcétera, y nos va a permitir verlo de una manera mucho más práctica. Nos va a permitir revisar equipos de trabajo que la complicación logística y para poder revisar una grúa como esta de un puerto, bueno, pues con un dron lo vamos a poder hacer fácilmente y sin ningún tipo de riesgos. Probablemente a lo mejor podamos ver un problema que luego haya que hacer algo más complejo, pero de entrada, para tener esa primera información de cómo está el equipo, pues nos va a permitir hacerlo perfectamente. Nos va a permitir trabajar en emergencias. Aquí tenemos un incendio y si nos fijamos, no sé si se verá de lejos, a la parte izquierda pues hay un dron volando y hay otro grabando, ¿no? Si vemos dónde está ese dron, sería una posición imposible desde el punto de vista de los bomberos. Acercarse a tan cerca como se puede acercar ese dron, bueno, pues no lo podríamos haber hecho. Nos puede permitir, desde un punto de vista de emergencias, de que antes de que llegue el coche de bomberos, hemos mandado el dron y ya sabemos dónde tenemos que posicionarnos, los problemas que hay, etcétera. Con lo cual, esa agilidad para atacar una emergencia es fundamental. Por ejemplo, también en el punto de vista de simulacros, podemos tener un dron y ver cómo sale la gente de la fábrica, los recorridos que hace, por dónde se mueve cada una de las personas para poder analizar mucho mejor el simulacro. En la construcción pues nos va a permitir una visión de las obras en las que hasta ahora no podíamos. Hacer una revisión de una obra lineal de kilómetros con un dron nos es mucho más práctico que tener que recorrer la obra. No quiero decir que es que ya nos evite que tengamos que estar luego como técnicos de prevención ahí, ¿no? Pero nos va a dar una información que hasta ahora no teníamos. Y luego, ¿qué ventaja tenemos? Incluso que podemos retransmitirlo. No necesitamos estar en la obra. Con que haya alguien que vuele el dron en la obra nos puede mandar toda la información, estar sentado en nuestro ordenador y poder estar viéndola. Imaginémonos que somos una empresa que tenemos una obra en Perú. Para una determinada situación o problema no me voy a desplazar, o el coste o el tiempo de desplazarme. Sin embargo, con un dron me están mandando la información en tiempo real y puedo tomar decisiones. Y por último, por poner algún ejemplo más, pues nos puede servir para cualquier tipo de investigación accidentes. En resumen, y yo para no entretenerme más, muchas veces cuando te preguntan para qué sirve un dron, la respuesta que yo doy es, acabo antes diciéndote para qué nos sirve. Tenemos una tecnología muy útil, tenemos una tecnología con precios o costes razonables, y tenemos una tecnología fácil de implementar en las organizaciones. Es cierto que tendremos que tener títulos de piloto de dron, que tendremos que estar dado de alta de operadora, tener nuestros manuales de operaciones, tendremos que pedir nuestros permisos, pero, en mi opinión, los beneficios que nos puede traer son mucho más altos que las complicaciones. Y, por lo tanto, creo que es un momento dulce desde este punto de vista. Y, por último, para terminar, simplemente recordar que también tenemos por delante una nueva profesión y, por lo tanto, tenemos una nueva profesión con sus riesgos asociados, con sus problemas asociados y que desde el punto de vista de prevención también tendremos que trabajar, ¿no? Tendremos que trabajar en los riesgos del piloto, tendremos que trabajar en ver temas de vigilancia de la salud, como comentaba antes, un piloto que está volando en el medio de la Gran Vía de Madrid con un dron, con la convivencia habitual de la Gran Vía, el estrés que sufre es muy alto. Tendremos que analizar ese estrés, cómo afecta, cuánto tiempo podrá estar trabajando el piloto de dron, porque 8 horas volando en la Gran Vía significa un estrés impresionante para el piloto y, por lo tanto, tendremos que seguir trabajando en ese sentido. Y en ese sentido ya hemos creado un grupo de trabajo para ver los aspectos de evaluación de riesgos, de vigilancia de la salud, etcétera, que tendremos que trabajar con los drones. Y por terminar, simplemente, bueno, pues agradecer que se me haya escuchado. Simplemente creo que es importante
estar abiertos a estas nuevas tecnologías, todo lo que también se va a hablar en la mesa, y que tenemos que dar un paso también desde el punto de vista de los técnicos de prevención para encajarnos en esas nuevas tecnologías y saber sacarles perdón, el máximo provecho posible. Y con esto termino y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos a la siguiente ponencia, que lleva por título La influencia de las nuevas tecnologías en la coordinación de actividades empresariales. Correrá a cargo de Ramón Pérez Merlos, que es director del Servicio de Prevención de TOSA, y por Cristina Calderón Gallo, directora del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente de Arpada. Bueno, buenos días a todos. ¿Cuál es? ¿Es la de Cristina? Sí. Pero minimízalo, porque de momento no va a ser de la. Vale, pues es simplemente desde aquí, ¿vale? Buenos días a todos. Bueno, yo voy a hacer en primer lugar, agradecer a la organización, a venir de la invitación. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema de la coordinación de actividades, sobre todo en construcción, que es nuestro sector, y ya dejaré a Cristina un poco que cuente lo que están haciendo en su empresa, que creo que es muy interesante. Pero sí que creo que es importante hacer una introducción sobre el tema de la problemática de la coordinación de actividades, ¿no? En general y en particular en construcción. Desde la aparición del 171, del Real Decreto de Coordinación, son muchas dudas las que surgen, el deber de vigilancia del empresario principal, la información del titular, el concepto de preceptividad, que son medios de coordinación, etcétera. Son aspectos que son difícilmente entendibles por muchos agentes y a eso si añadimos un poco las nuevas formas de trabajo, con la tecnología, el teletrabajo, Smart Working, también la aparición del COVID, que ha propiciado todo eso, pues hace que todavía, en muchos casos, el tema de coordinación sea más complicado de gestionar, ¿no? Al final lo que hemos conseguido, y lo hablamos mucho en los foros, especialmente en LinkedIn, el tema de coordinación de actividades, el intercambio de documentación, que no sirve para nada, entregas de evaluaciones de riesgos de unos hacia otros, otros hacia unos, siempre son con documentos genéricos, etcétera. Al final lo único que en mi opinión, y creo en la opinión de un poco de todos los que estamos aquí, pues eso no aporta realmente valor a una coordinación efectiva, ¿no? Y es un tema que tenemos que plantearnos y cómo darle una vuelta a eso. Y por supuesto nos favorece la integración de la prevención. También otro tema que comentamos mucho en los foros es el tema de las plataformas de gestión documental, que como siempre alguien dice, son plataformas CAE, yo en mi opinión no son mal llamadas plataformas CAE, ¿no? Son plataformas de gestión documental que son necesarias, es una parte, no sé si pequeña o media de la coordinación de actividades, pero no deja de ser unas plataformas para la gestión documental, para comprobar que tus proveedores, tus trabajadores están documentalmente adecuados o en regla para trabajar contigo. Pero sí es cierto que ya empiezan esas plataformas de gestión documental y otras cosas otras software y otras empresas de consultoría, etcétera, a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Comentaba también Cristina eso. Yo, por ejemplo, en Nalanda, una plataforma con tantas otras que hay, el otro día hablando con ellos de esta ponencia, me decían, mira, pues estamos empezando a implementar cosas interesantes como la automatización de documentos que nos permite entregar en tiempo real en el tajo a un trabajador la entrega de información o de EPIs, que firme esos documentos in situ, que es un problema que tenemos muchas veces los técnicos, ¿no? Que al final vas a la obra, haces un pequeño procedimiento, las instrucciones, tienes que ir o las piensas, las ideas, y tienes que ir a la oficina, redactarlo en papel, para luego llevarse al trabajador para que lo firme, etcétera, ¿no? Pues eso ya hay un montón de plataformas y de software que nos permiten hacerlo. También me hablaban de la mejora en la homologación de proveedores, porque la homologación de proveedores es CAE. Pues yo creo que la homologación de proveedores es CAE en el origen, ¿no? No hablamos siempre de la prevención en el origen. Si conseguimos que proveedores potencialmente peligrosos o que se pueden accidentar, ayer se hablaba mucho, hablaba Toño, del Ismael, de los trabajadores potencialmente
tener predisposición a accidentarse, ¿no? Y las empresas que son incumplidoras o que pueden incumplir o pueden poner a sus trabajadores en riesgo, ¿no? Pues realmente la homologación de proveedores es para mí una cadena en el origen, ¿no? El evitar que ciertas empresas directamente no trabajen para ti, ¿no? Y evitar el posible accidente. También me decían que incorporaban siniestralidad en la obra, los informes de siniestralidad, que muchas veces las empresas contratistas no tenemos la información de nuestras subcontratas, de esa siniestralidad que tienen, y muchas veces no tenemos información de esos accidentes que tienen nuestras obras, que en muchos casos luego se judicializan y nos llega un requerimiento, a veces de la inspección de trabajo, otras veces incluso de los juzgados, ¿no? Y no tenemos constancia de ese accidente porque no se nos ha comunicado, ni se nos ha informado, etcétera. O, por ejemplo, una herramienta para amonestar al trabajador directamente haciendo fotografías y directamente en el sitio. Es decir, que ejemplos de que ya muchas plataformas y muchos software están haciendo y que, insisto, Cristian también ha hablado de lo que están haciendo ellos, y yo creo que la tecnología nos permite ya hacer una coordinación mucho más efectiva y mucho más proactiva. En definitiva, yo creo que tenemos que aplicar esa tecnología. Juan Carlos lo ha comentado muy bien con el tema de drones también, que nos evita un montón de situaciones de riesgo, incluso de coordinación de actividades, ¿no? Por el tema de interacción, ¿no? A lo mejor hay una zona trabajando y ese dron evita que otro tajo, otra empresa diferente pueda interactuar e influir y provocar un riesgo añadido. Bien, le doy paso a Cristina Calderón, que es la directora de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Arpada, del Grupo Arpada, que es un grupo de empresas del sector de la construcción, para que cuente un poco lo que están haciendo en sus obras, que yo creo que es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer a todos la oportunidad de explicar todo lo que hacemos desde el Grupo Arpada. Comentaros que la digitalización es una ayuda que tenemos muy potente a todos los técnicos de prevención para hacernos un poquito la vida más fácil y, sobre todo, como decimos, interactuar entre todos los integrantes. Porque el problema de las CAEs, como decimos, siempre nos quedamos con la gestión documental, pero es algo más, es concienciar, es planificar, es integrar, es que todos trabajemos en la misma línea. Entonces, bueno, ¿qué oportunidades nos ha dado trabajar con un Común Data? ¿Vale? Que no deja de ser un entorno común de datos. Nosotros actualmente estamos trabajando con varias plataformas, pero bueno, en este caso os voy a explicar BIM 360, que no solo es Revit, es muchas cosas más, pero también está Dalus y muchas más que están en el mercado comenzando. ¿Qué valores nos ha aportado la digitalización de todos los procesos de una coordinación de actividades empresariales en un Común Data? Pues nos aporta calidad y confianza en el trabajo que estamos haciendo. Digitalizamos y racionalizamos toda la información de todos los intervinientes, que en la construcción afortunadamente o desgraciadamente tenemos muchos. Rompemos las barreras de comunicación que son vitales para una buena coordinación de actividades empresariales. Hacemos trabajo colaborativo con todos los integrantes, no solo con las empresas subcontratistas, sino también con los arquitectos, con los coordinadores, con los equipos de obra. Tenemos un aumento de la capacidad de respuesta y, por supuesto, innovamos. Aquí os he hecho un esquema de lo que es un flujo de trabajo tradicional, que era el técnico de prevención, comunicaba lo que tuviera que comunicar a producción y producción a la subcontrata. Toda esa parte de comunicación se perdía en algún hilo. ¿Qué hemos realizado con un trabajo colaborativo? Pues el técnico de producción, el técnico de prevención, producción, las subcontratas, los coordinadores, o sea, toda la lista, trabajamos todos en la misma línea, desde un inicio hasta un final. La comunicación es fluida. Desarrollamos un trabajo colaborativo, que me vais a oír en toda la ponencia de trabajo colaborativo y comunicación porque es la base. Una relación interdepartamental, que no lo he puesto aquí, pero entre la misma compañía, todos los departamentos que tenemos que trabajar en línea, también tenemos un entorno colaborativo, o sea, trabajamos en la comunicación directa, unificamos todos los criterios desde las primeras reglas del juego, implicamos a producción a todos los niveles, esto ya no es cosas del técnico de producción, no, todos estamos enterados a tiempo real. Tenemos una mayor planificación, que es vital para la coordinación de actividades empresariales, un mayor seguimiento y nos anticipamos a los riesgos. ¿Qué nos permite un Común Data? Aquí he hecho un rosco que a mí me gusta mucho porque
Esta es la plataforma BIM, ¿vale? Pero me da igual cualquier plataforma de común de datos, y todos giramos en esta gestión de comunicación, tanto las ingenierías, los estudios de arquitectura, los coordinadores, los proveedores, la constructora, la promotora, todos trabajamos en la misma línea. Nos permite un panel de control, una documentación, que, bueno, las CAE siempre también tenemos gestionar la documentación y una buena gestión de la seguridad y salud. Volvemos a decir, implicamos a todos los agentes en el proceso, no es cuestión de uno, es cuestión de todos, trabajamos en una misma línea, unificamos la información, porque muchas veces también la vamos perdiendo en correos o en WhatsApp, o yo te dije, o en la misma obra. Conectamos las obras con las oficinas, a lo mejor hay una ingeniería que pisa la obra poco y manda a dos de sus técnicos, pues todos también tienen la documentación a tiempo real. Resolvemos incidencias, por supuesto, en tiempo real. Tenemos una trazabilidad absoluta de la documentación, desde quién la sube, quién la persigue, quién resuelve la incidencia, quién la cierra, a tiempo real. O sea, no se puede borrar, eso queda en la nube. Y establecemos unos buenos indicadores. ¿Qué hemos conseguido desde el Departamento de Prevención? Pues hemos resuelto las incidencias un 75% más rápido, porque perdemos el correo al uno, la llamada de teléfono al otro, el WhatsApp al otro, pues todo queda recogido. Los informes se generan un 95% más rápido. Como es a tiempo real, es simplemente, como está todo en la nube, doy al botón, que luego a ver si tengo tiempo y os lo explico, y se genera un informe para poder enviárselo a la subcontrata, al coordinador, al compañero de producción, a quien sea. Aumentamos la concienciación y la implicación. No solo es el técnico de prevención que realiza todas estas actividades, sino son todos los agentes implicados en el proyecto. Mejoramos la comunicación y la planificación. Podemos planificar a tiempo real igual. Aquí he puesto el ejemplo de una incidencia, pero podría ser cualquier otra cosa, pero bueno, se abre la incidencia, se genera un informe si se quiere, se da una solución, cierra quien la tenga que cerrar y se envía el informe de cierre. Esto es lo que tarden en, por ejemplo, en este caso, colocar una red en una ventana. O en el caso de, pues a lo mejor que una interferencia de trabajos. Los mismos implicados se enteran en tiempo real. Dan un aviso a la plataforma y automáticamente se ponen activas todas las alarmas. Aquí os he metido también un poco lo que es, ya que hablábamos de BIM, pues un poco en 3 dimensiones. Si tenemos que ejecutar, por ejemplo, esta escalera y intervienen varios oficios, pues con la metodología BIM también nos permite, sin tener conocimientos de 3D, siempre que está modelado el proyecto, pues saber a tiempo real qué protecciones tengo que designar, qué trabajos puedo planificar y demás. En este caso he sobrelapado un dibujo en 3D con la realidad de la obra. Esto nos permite a los técnicos planificar y organizar con los diferentes intervinientes. Se puede extrapolar a lo que queráis. Por ejemplo, con las interferencias de grúas, lo mismo. Con un simple dibujo o una metodología se puede qué interferencias de grúas tenemos, tanto con las nuestras como con las de otros vecinos, como digo. Minimizamos los riesgos de obra porque los gruistas les podemos hacer partícipes con una simple foto, ven qué interferencias van a tener unos con otros, se planifican los trabajos y se organizan, igual que con las subcontratas. Y detectamos de manera precoz los riesgos y los diferentes conflictos entre los diferentes trabajos. Aquí también os he puesto el ejemplo de un checklist, ¿vale? Porque siempre hablamos de la coordinación de actividades intraempresariales, pero bueno, podemos hacer un checklist con las diferentes subcontratas o con alguien que tenga subcontratado, por ejemplo, de los andamios, lo pueden hacer ellos y el técnico de prevención lo puede revisar, colaboramos con todos los intervinientes y bueno, si se va rellenando y en cuanto detectamos una incidencia, se pueden adjuntar la foto y la solución propuesta. De esta manera, por ejemplo, pues con los montadores de andamio los ven a tiempo real, la revisión de extintores, las revisiones de cuadros eléctricos, bueno, todo lo que se os ocurra. Como he puesto aquí, la digitalización hacia una construcción es eficiente y segura. Yo creo que es un poco las ayudas que estamos teniendo al día de hoy para facilitar y concienciar a todos los agentes que tenemos en nuestros centros de trabajo, ya sean obras o de lo que sea. Os voy a intentar enseñar a tiempo real la aplicación
a ver si los informáticos, para que veáis, os enseñaré checklist, os enseñaré un informe, os enseñaré pues, lo que es la nube de todas las incidencias, por ejemplo, detectadas por un técnico de prevención o por una subcontrata. La tenía... Ay. No os lo he dicho, pero se puede acceder desde un móvil, da igual que sea Android o de iPhone, se puede acceder desde una tablet o incluso desde el ordenador, como estoy haciendo ahora mismo. Simplemente se metería las cables. Ay, espera. Elegiría una de las obras o cualquier centro de trabajo. Y aquí tendríamos, pues bueno, todo lo que es el menú de las 1000 cosas que puede hacer el programa. Os voy a enseñar primero, si queréis, los formularios, que son los checklists. Os enseñaré un formulario relleno y luego uno que se pudiera crear de lo que quisierais. Como veréis, nosotros tenemos integrado todo, no solo es la prevención, todos los departamentos de mi compañía estamos aquí metidos. Metería prevención y, por ejemplo, este que está relleno de un extintor, pues bueno, nosotros rellenas los campos que tú los configuras de los que tú quieres y nosotros en este caso, el mismo brigada de seguridad, pues rellena el punto a inspeccionar. Se pone sí, 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 en este caso dispone de anilla y manguera no. Si diera que no, automáticamente se abriría una no conformidad y avisaría al flujo que tú hayas definido. Si quieres que avise directamente a la empresa de extintores, si quieres que avise al técnico de prevención o al que cada uno estipule. Y tenemos toda la trazabilidad del mismo, con su foto y demás. Si queremos crear un nuevo formulario, a ver si me deja. Darías aquí a crear, rellenarías lo que quisieras. Por ejemplo, me he ido a otro de ir. Automáticamente desde la app o del móvil o de la tablet lo rellenaría, ¿vale? Como he dicho, es importante primero tener una definición de los flujos. O sea, la herramienta te ayuda si tú tienes un buen diseño de las comunicaciones, si no, esto es como casaco roto. En cuanto a incidencias, pues lo mismo, me iría a incidencias. Y aquí tengo puestas todas las incidencias detectadas en obra. Si quisiera, por ejemplo, de seguridad, bueno, aquí hay unos filtros, ¿vale?, que tú puedes jugar, pero, por ejemplo, esta incidencia, en este caso, se abre la incidencia, mesa de corte, se encuentra mesa de corte sin empujador, gafas ni cascos. En este caso, lo ha abierto nuestro jefe de producción. Se rellena, se hacen las fotos y se envía inmediatamente a la nube. Esto le llega a tiempo real al subcontratista. En este caso, el encargado de la subcontrata recibe este aviso. ¿Qué podemos hacer más cosas? Pues bueno, en cuanto a planos, bueno, antes de planos, mira, me voy si queréis a informes para que los veáis. A ver, aquí. Todas las incidencias, toda la documentación, porque podemos volcar documentación, podemos colgar todas las reuniones de coordinación de actividades empresariales, podemos colgar todo. Se puede realizar un informe que se puede extrapolar y enviar a quien quieras.
te descargas el informe. Y este sería un informe de las incidencias que ha marcado directamente el técnico de prevención. Sale un informe con un índice interactivo. Si yo pinchara aquí, me lleva directamente a la incidencia, no hace falta ir bajando y subiendo. Te pone las fotos, otra incidencia, qué solución se propone y otra vez las fotos. Se envía con todas las incidencias que quieres al interlocutor y automáticamente queda reflejado. En cuanto a las incidencias, por ejemplo, o documentación. A ver. Espera, que se me ha hecho grande. Son las causas del directo, que no manejo el ordenador. ¿Lo veis bien? Si no bajo más. Pues con los planos pasa lo mismo. Nosotros desde el departamento, ¿vale? Cada uno, bueno, pues no deja de ser una gestión también de documentos. Aquí tenemos los planos que nosotros desde el departamento de prevención, tanto de calidad o de producción, de toda la obra. Si yo pinchara, se está cargando, saldrán un montón de puntitos, ¿vale? Y son todas las comunicaciones y todas las incidencias y todo lo que queramos saber a la obra. En gris es que están cerradas. En amarillo es que están abiertas. Si yo, por ejemplo, doy a una abierta, te dice quién la ha abierto, pincho. Sí. Se ve muy grande porque lo he hecho enorme. A ver si. Y aquí sale la incidencia. Lo que decía de la trazabilidad. Pues si yo me voy a registro de la actividad, esto es un arma muy potente, se sale quién lo ha abierto, que en este caso ha sido Francisco Romero, es uno de mis técnicos de prevención, a qué hora. Y si bajo para abajo, ay, que no me deja. Todas las comunicaciones que ha tenido Alberto Rocha se han encargado, por ejemplo. Pues todas las comunicaciones que han ido haciendo con la plataforma. Lo mismo con documentos, pues bueno, aparte de las plataformas de gestión documental, como bien ha dicho Ramón, un minuto, pues ya acabo. Aparte de la gestión documental que ha dicho Ramón, aquí podemos colgar lo que os he dicho, todo. Amonestaciones, reuniones de coordinación que hacemos y lo compartimos directamente y a tiempo real con todos los intervinientes de la ejecución de la obra. Y con esto ya doy paso a mi compañero y muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Cristina. Muy bien, pasamos a la siguiente ponencia, ya por título Prioridades y oportunidades tecnológicas de PESI en seguridad industrial relacionada con la visión cero, que correrá a cargo de José Javier Larrañeta Ibáñez, secretario general de la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial, PESI, y responsable de la Plataforma Europea de Seguridad, ETPIS 2. Javier. Sí, sí, la tengo aquí, sí. Este aquí, el 3, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Encantado de volver a veros, porque algunos ya sabéis que llevo un mes y medio que tuve una grave afección ocular y perdí la vista en el ojo derecho. Yo os quería un poco trasladar qué es, digamos, un poco la experiencia que tenemos de cerca de 15 años de PESI en la incorporación de las tecnologías en todos los ámbitos de seguridad y que fue el leitmotiv de su propia creación, a iniciativa del Ministerio y como referencia a la estrategia de la Comisión Europea de acercar los desarrollos tecnológicos al mundo empresarial y a la sociedad real.
tengo aquí una presentación para 2 horas, pero no os voy a dar, simplemente porque la quiero dejar y espero que la organización la pueda entregar y tengáis así, digamos, las referencias de todo lo que estamos haciendo, todos los ámbitos de trabajo que entiendo que os pueden gustar. Por un lado, comentaros que estamos trabajando a nivel europeo en un nuevo modelo de gestión integral de los riesgos y en relación precisamente con lo que nos está pasando en los últimos años. Pero es que realmente la mayoría de los graves accidentes que estamos teniendo, había los históricos de Bhopal, etcétera. Fukushima fue un punto de inflexión. Coincide que la fecha es la fecha en la que se aprobó la creación de PESI por el Ministerio del Interior como asociación sin ánimo de lucro. Pero tenemos un montón de actividades, digamos, alrededor de cómo gestionar todo este tipo de nuevos riesgos que no son ya individuales, que no solo afectan a las personas, sino que son efectos en cascada que se acrecientan de manera gravísima. El de Fukushima es especial porque empezó siendo un desastre natural, derivó en un accidente industrial en la planta, unos errores de diseño en la misma, generó un problema de funcionamiento en la planta, terminó siendo un accidente nuclear con derivación al ámbito, digamos, a los ecosistemas y a la propia población. Y todavía está por resolver, además de la afección reputacional. No voy a daros las referencias de por qué estamos trabajando en todos estos temas, pero sí os puedo decir que esta combinación de riesgos cada vez es más intenso, más importante y afecta muchísimo, pero hay un aspecto, digamos, para mí relevante. Hasta ahora no se ha contemplado de forma seria el factor humano. El factor humano y no solamente el propio, sino de toda la cadena de valor, no solo el de nuestra empresa, sino de todas las subcontratas, en todo este tipo de cosas. Y el segundo aspecto es la problemática de la coordinación interna y el papel de los propios departamentos de seguridad y salud laboral. Que me vais a permitir que os diga que estáis bastante alejados de este tipo de problemáticas graves. Estáis muy en el día a día, muy en los papeles, pero, digamos, no pensando en esto. ¿Qué más cosas hay? Unos retos que se han identificado, ayer Paco Marqués habló de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la Unión Europea, para toda la sociedad europea, nos ha planteado además que tenemos estos nuevos retos sociales, que todos llevan asociados aspectos relacionados con prevención y con seguridad. Y en ese contexto es donde PESI ha adaptado su objetivo inicial a toda esta nueva problemática de la seguridad, por un lado, digamos, con una visión integradora, potenciando la incorporación de las tecnologías, integrando los aspectos de las distintas seguridades, que luego veremos, y simplemente, digamos, seguimos focalizados en las 4 áreas desde que hace 15 años se definieron por la Plataforma Europea, en colaboración con la Comisión Europea, y que posteriormente adoptamos en España en PESI. Como sabéis, ahora somos además responsables de gran parte de la Secretaría de la Plataforma Europea. Aunque está en un perfil bajo y realmente PESI es muchísimo más activa que toda la plataforma europea y la red de plataformas nacionales. Seguimos focalizados en la seguridad de procesos e instalaciones, de la seguridad y salud en el trabajo, todos los aspectos de factores humanos y organizacionales, la seguridad ambiental que se ha ampliado precisamente por los riesgos del cambio climático que están afectando muchísimo a las infraestructuras, al funcionamiento de las empresas y otro tipo, digamos, de riesgos, como puede ser el tema del COVID, que no deja de ser una consecuencia en parte del cambio climático y de otra serie de circunstancias. Pero bueno, y la parte, digamos, de la resiliencia como elemento integrador. Como sabéis, bueno, llevamos 15 años, por lo tanto, tenemos creado un ecosistema de más de 850 entidades trabajando en distintas facetas de la seguridad, además con una participación de la Administración pública a todos los niveles, pero no nos controlan, es decir, somos autosuficientes para decirle a la Administración cuáles consideramos que son las prioridades. Este es nuestro enfoque, con las personas y una cultura de seguridad en el centro,
los ámbitos de la derecha que serían la safety, los de la izquierda la security, los temas de cultura preventiva, prevención, factor humano en la parte de abajo. Y nos falta una nueva estrategia de resiliencia, de inteligencia, de seguridad integral y de gobernanza. En eso estamos trabajando, definiendo un modelo. Este modelo, de hecho, ha sido adoptado por la Comisión Europea y con él se ha desarrollado todo el programa de seguridad. Además, tenemos otros aspectos, como es cómo pasar del concepto tradicional del riesgo hacia, digamos, conceptos más avanzados, por un lado, incorporando nuevas ISOs como modelos de referencia. Todavía la AEC sigue estando con su modelo anterior, no termina de enterarse de que tenemos cosas más avanzadas. Y cómo incorporar a ese modelo la resiliencia, pero la resiliencia afectando, digamos, o cómo incorporar esa resiliencia en el propio equipo humano, tanto a nivel individual como de equipo. Estas son cosas que estamos trabajando desde dentro de PESI. Y esa gestión integral de los riesgos, más allá de gestionar los riesgos por un lado, los planes de emergencia por otro, la continuidad del negocio, eso se puede integrar perfectamente. Esta es una propuesta que le hemos hecho a ISO para desarrollar este nuevo estándar a nivel internacional. ¿Cuál es el otro reto que tenemos? La incorporación de las tecnologías, tanto las facilitadoras como las tecnologías clásicas, pero no solamente eso, también las técnicas de ingeniería tradicionales, incorporarlas en beneficio de la seguridad y de la prevención y salud laboral. Entonces, bueno, tenemos que plantear cómo incorporamos esas tecnologías y ese modelo de la industria 4.0, que ahora la Comisión Europea, como sabéis, ya le ha llamado industria 5.0, porque se han acordado que había que incorporar a la persona. Entonces, en la última definición de la industria 5.0 de la Comisión Europea, es que hay que meter a la persona. Llevábamos 10 años en la Comisión diciéndoles eso, y solo era tecnología, tecnología, tecnología. En ese contexto, nosotros tenemos, digamos, definido una serie de ámbitos de trabajo en la seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista de este nuevo modelo de transformación digital que afecta a las personas, pero yo me focalizaría en un tema. Vosotros, los especialistas en la seguridad y salud laboral, tenéis que tener una participación mucho más activa en todos los proyectos de digitalización, de transformación digital y de incorporación de tecnologías en las empresas. Luego os comentaré qué es lo que estamos haciendo. En ese contexto, la Comisión Europea ha desarrollado un nuevo programa con una revisión del mismo, en el cual, bueno, sí, en programa me refiero de I+D+I, con un pilar de la investigación fundamental, en fin, entre los investigadores, los frikis, los doctores, tal, que están ahí, algunas veces trabajando en el sexo de los ángeles y cosas de estas, reinventando la rueda, pero hay un segundo pilar que es el de los retos sociales, las tecnologías aplicadas a los retos sociales. Y han definido, digamos, una serie de retos generales y organizarlo en 6 ámbitos de trabajo que les han llamado clústeres. El primero es salud, que incorpora temas de salud en toda la vida laboral, o sea, en toda la vida de la persona, incluyendo los ámbitos de trabajo. Y específicamente hay un área para ese tema, novedoso, que me gustaría que más adelante los que tengáis interés compartáis con nosotros vuestros intereses, etcétera, y ver cómo se puede utilizar la financiación. Cultura creativa, inclusividad, seguridad civil, ahí es la parte de integración de la safety con la security, el mundo digital, la transformación digital, en la industria e incluso aplicaciones del espacio. Los drones que comentaba Juan Carlos está subsumido en esa parte, digamos, del mundo digital e industria. Tenemos, por otro lado, clima, energía y movilidad. En movilidad también está por la movilidad aérea urbana. Y como sabéis que soy asesor de Tecnalia, pues el primer dron hecho íntegramente diseñado en España lo ha hecho Tecnalia, ha vendido la patente y es un nuevo concepto de dron como aerotaxi para el transporte de personas de forma autónoma, con un sistema de guiado, un sistema digamos, de gestión de la elevación y de los movimientos totalmente diferente al de los drones que vienen o del ámbito militar o los drones de juguete que luego han pasado a aplicaciones industriales. Y por otro ámbito, pues el medio ambiente. He marcado un poco los ámbitos donde de alguna manera la empresa tiene oportunidades en seguridad y salud laboral para poder desarrollar proyectos.
En este enfoque, nosotros hemos creado nuestra visión centrada en la persona y cómo integrar, digamos, todos estos procesos, aunque nos podemos focalizar en proyectos específicamente de unos temas y otros. Estos son nuestros grupos de trabajo. Básicamente, siguen siendo una evolución de los iniciales. Cultura preventiva, con un enfoque del factor humano y al que hemos añadido recientemente, y luego os comentaré, con la Agencia Europea, estamos trabajando en todo lo que es la digitalización de la seguridad y salud laboral, tanto desde el punto de vista de su aplicación como de los propios servicios dentro de las empresas. Los temas clásicos de la fiabilidad en entornos inteligentes de trabajo, meter wearables, etcétera. Es decir, pura tecnología, pero hemos añadido también, por otro lado, los aspectos del factor humano en la seguridad, en la security y en la ciberseguridad. Porque al final nos habéis presentado una plataforma. Esa plataforma de coordinación de actividades empresariales, como no sea cibersegura y alguien modifique, vamos a tener muchos problemas. Pero no solo eso, sino incluso la autenticación de que los documentos, las fotos son originales, auténticas y fiables. Y eso hay tecnologías como blockchain que se pueden incorporar para asegurar eso. Es decir, que quien está trabajando sabe que eso lo ha puesto una persona que estaba en tal sitio, que es fehaciente y no ha sido modificado en ningún momento. En ese contexto, Tecnalia, uno de los impulsores, digamos, de la plataforma, ha desarrollado su propia estrategia del trabajador 4.0. Ya algunos que habéis visto presentaciones mías lo conocéis, cómo han ido evolucionando. Comentaros simplemente que esto que antes estaba en la división de Industria y Transporte de Tecnalia ha pasado a la división de Salud. El propio Tecnalia ha hecho una catarsis interna y todos estos temas relacionados con la persona los ha pasado a una nueva división de Salud en que ha integrado la tecnología en beneficio de la persona en el mundo laboral. En ese contexto, pues quizás comentaros el último proyecto más relevante que está en marcha. No os puedo dar más datos por confidencialidad, que Iberdrola con Accenture, IDOM y Tecnalia han preparado un proyecto en marcha muy importante que se está implementando ahora mismo en la oficina de Bilbao. Previo a eso, recordaréis, porque lo presentamos en su momento, en las refinerías, un proyecto de incorporación de tecnologías, digamos, con pulseras ATEX para que, y una balización de las instalaciones para un control de, digamos, de posibles emisiones de gases, puntos de riesgo y avisos automáticos. Las pulseras estaban conectadas también a los detectores de gases. Hay una serie de productos que se han desarrollado en base a proyectos europeos que pueden ser utilizables en nuevos proyectos de implantación. Estos son proyectos de I+D, pero que pueden ser incorporados a proyectos de innovación con los departamentos de seguridad y salud laboral. Hay de todo, es decir, de temas de exoesqueletos, etcétera. ¿Qué ha hecho PESI en su conjunto intentando aglutinar al mayor número de actores? Ha presentado al Ministerio de Industria el año pasado un PERTE, un plan estratégico, que nos dijeron que no iba a ser aprobado como tal porque, digamos, estaba el hidrógeno, el vehículo eléctrico, etcétera, pero querían saber cuál era nuestro planteamiento. Y le hicimos este planteamiento con un grupo de 20 entidades de PESI que se pusieron a trabajar en el tema y desarrollamos la iniciativa S2RI, Sostenibilidad, Seguridad, Fiabilidad para la Resiliencia y Digitalización de las cadenas de valor en la industria, donde incorporamos no solamente los procesos de digitalización y la conexión en la cadena de valor, sino específicamente el desarrollo de entornos inteligentes y seguros de trabajo, contemplando específicamente el factor humano, sistemas de seguridad industrial con soporte tecnológico, de Safety, vamos a decir, 4.0, y la parte de seguridad integral, de integrar con otro tipo de emergencias, y eso para la cadena de valor, no solamente para una empresa individual, sino para toda la cadena de valor. Este planteamiento, con la movida que hemos tenido después del problema del COVID, se ha visto y nos han pedido que troceemos este proyecto en 3 proyectos para ser presentados este año y el año que viene. Si alguno tiene interés en participar, estos son
bueno, 18 entidades más la Secretaría y luego alguna que se incorpora a posteriori, y tenemos posibilidad de incorporar tanto empresas industriales, sus servicios de prevención ajeno, consultoras de seguridad y salud en el trabajo e ingenierías que se puedan incorporar en esos 3 macroproyectos que van a tener del orden de 7 a 10 millones de euros, con financiación de los fondos de resiliencia de la Unión Europea, pero gestionados en España como proyectos de carácter nacional. Como veis, aquí entre los presentes están algunos de los ponentes que participan en siguientes mesas. Por último, comentaros una iniciativa especialmente relevante. Desde hace unos años, solamente 3 españoles estamos en el comité consultivo de la Agencia Europea para las campañas de Healthy Workplaces, o sea, de puestos de trabajo saludables y seguros. Entonces, en la última reunión que tuvimos el año pasado se planteó cómo iba a ser, digamos, las campañas siguientes, en qué se iba a focalizar, y se planteó el tema de la digitalización y los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y nos propusimos para desarrollar la estrategia y el marco de referencia para esa nueva campaña, y fue aceptado por todos ellos. Lo dirigimos desde España con, digamos, PES Iberdrola. La otra persona que está en el comité está trabajando en otros temas, que es doctor de servicios médicos del grupo PSA, ahora Stellantis, y le planteamos en una segunda reunión estos 5 ámbitos de trabajo. La digitalización de los propios servicios de seguridad y salud laboral, aprovechar todo el potencial de la digitalización, los aspectos de la comunicación en seguridad y salud laboral a los trabajadores y la interacción con ellos, digamos, el trabajo predictivo y modelos de información de la seguridad y salud laboral. Ya ha habido cosas, me acuerdo, Rafa, donde tuvimos el congreso, ¿dónde fue? ¿En Zaragoza? Sí, en Zaragoza, que se presentaron ya modelos, por ejemplo, predictivos de carácter estadístico sobre, digamos, puestos de trabajo en ámbitos, etcétera. Bueno, pues es integrar y desarrollar mucho más todo eso. El tema de los nuevos riesgos en los procesos de digitalización de las compañías. Y luego, y yo os pongo ahí el reto, la participación de los especialistas en estos procesos de digitalización. No dejar a los ingenieros, a los telecos, yo soy físico, entonces, pero no les dejéis solos, porque luego os la van a liar. Tenéis que participar y para eso tenéis que tener conocimiento de las tecnologías. No quiero daros más el coñazo con el tema, simplemente, referiros a la parte final, que es qué prioridades hemos definido, digamos, después de todos estos años. Un modelo integral de la gobernanza de estos riesgos, de estos nuevos riesgos. Y prevención, salud laboral, tiene mucho peso para definir esos aspectos desde vuestra perspectiva y sumaros a los otros expertos. La seguridad en la industria conectada desde el diseño. Vuestra participación precisamente en definir esos procesos de digitalización para que sean seguros desde el origen. El desarrollo específicamente de entornos inteligentes seguros de trabajo, EPIs, etcétera, sistemas de gestión de operaciones y mantenimiento en los que sean mucho más seguros y los propios sistemas de información en la industria que además sean ciberseguros. Y más específicamente, desde la perspectiva del factor humano, que esto se base en un modelo humanístico de la industria 4.0 y de la cultura de seguridad. No dejemos a la tecnología. Yo soy tecnólogo, llevo 37 años trabajando en tecnología y al final he llegado a la conclusión que la persona sigue siendo el elemento más inteligente, por mucha inteligencia artificial, es el elemento más inteligente que tenemos en la empresa, en los procesos. Hay que mimarla, hay que educarla, hay que dirigirla, hay que ayudarla, pero es lo más importante que tenemos, lo más inteligente. La tecnología debe ser un apoyo para ellos. Y nada más, porque si me dejáis, vamos a celebrar en septiembre de este año el 15 aniversario y, como sabéis, no pude estar en la sesión inaugural del Congreso que hicimos en Sicur hace un mes. Pero a lo largo del año vamos a hacer las sesiones monográficas y específicamente para el grupo de cultura preventiva tenemos 3 jornadas de trabajo. La
La primera que vamos a tener va a ser una reunión para tratar, digamos, del modelo que vamos a presentar a la agencia europea. Aquellos que tengáis interés en participar, decírnoslo o a cualquiera de las personas de la Junta, a Gabriel, a Ángel, a Rafa, etcétera, que queréis participar y os invitamos para ello. A su vez, también con eso os podríamos invitar a participar en la presentación de todo ello en Bruselas, que es donde se formalizará de forma formal. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Lleva por título Innovación y nuevas tecnologías en el manejo de la pandemia y que va a correr a cargo de Lourdes Jiménez Bajo, médico del trabajo en Deloitte, España. Adelante, Lourdes. Que me tienen que ayudar con la presentación. Para ponerla, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a la organización por invitarme, gracias Benilde. Sí, a ver. Pues yo esta mañana os quería comentar, sobre todo quería compartir con vosotros una aplicación, una solución innovadora que hemos implantado en nuestra empresa, que es yo soy médico del trabajo y gerente en Deloitte, y hemos creado una aplicación conjunta con el Servicio de Tecnología, el Servicio de Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales con el Departamento de Tecnología de la empresa, que damos soporte a más de 10.000 trabajadores en toda España y se implantó para manejar la situación de pandemia y la situación COVID. Os voy a comentar cómo se implantó, cómo surgió la necesidad de tener una aplicación que complementara a nuestras consultas telefónicas, a nuestra atención durante toda la pandemia. Esta aplicación surgió como necesidad al inicio de la situación de pandemia y no solo para manejar la situación clínica de nuestros empleados en cuanto a síntomas, diagnósticos, contactos COVID, sino también para manejar de una forma digital como complemento la segura incorporación progresiva del personal a la oficina, más allá del estado de pandemia, o sea, el estado de alarma que vivimos durante los primeros meses. Esta solución lo que pretendía era minimizar el riesgo tanto para la persona como su entorno en la empresa. Sobre todo eso, más allá del estado de alarma en el que los trabajadores de la empresa, nosotros somos una empresa que nos dedicamos al sector servicios y el trabajo fundamentalmente en oficina, pero requeríamos después trabajo presencial más adelante, más cuando la situación se mejoró. Esta solución pretende manejar tres ámbitos, ¿no? El ámbito del propio trabajador, el ámbito en la empresa y el ámbito más social. Los objetivos de este proyecto, la aplicación se llama OVA for COVID, es una aplicación que, por un lado, tiene la capacidad de manejar la situación clínica del trabajador, siempre como complemento a las acciones que desarrollamos desde el Servicio de Prevención y Medicina del Trabajo y, sobre todo, muy actualizado con las recomendaciones oficiales. Sabemos que no, ahora que lo podemos ver todo con perspectiva, el tema de la pandemia, vemos cómo se han producido muchas actualizaciones en la estrategia, en el manejo, en toda la situación y que el servicio de prevención se tenía que adecuar a esas recomendaciones oficiales y esas estrategias. Por un lado teníamos la situación del empleado, ¿no? Que nosotros lo que queríamos era facilitar una toma de decisiones en cuanto a la incorporación
del trabajador, ¿no? Permitir ese trabajo de manera presencial, pero siempre teniendo en cuenta la situación clínica del trabajador en cuanto a COVID. Esta solución sí es aplicable a otros ámbitos, ¿no? Aquí yo os cuento nuestra experiencia en cuanto a COVID, pero la lógica que se ha aplicado en la toma de decisiones y en la creación de esta aplicación también podría ser útil en otras situaciones, sobre todo en las que se tiene que tener en cuenta, por un lado, la situación médica, ¿no? La situación clínica del trabajador y del entorno. En cuanto al empleado, esa incorporación progresiva se puede realizar con un análisis previo de su salud. Si estamos hablando de COVID, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Síntomas, ¿no? Todos conocemos síntomas, contactos con COVID, diagnóstico reciente. Ya sabemos que esto ha ido cambiando a medida de los meses, ¿no? Sabemos que un diagnóstico inicial en los primeros meses de la pandemia era casi imposible con pruebas diagnósticas y ahora, ¿no? Pues es una realidad que incluso ha llegado al domicilio de la persona. Además, esto permite una atención personalizada al trabajador porque estamos analizando su situación médica en concreto. Además, esta solución también nació de la necesidad nosotros tenemos más de 10.000 trabajadores en toda España y tenemos recursos limitados en cuanto a si tuviéramos que contactar telefónicamente, por ejemplo, ¿no? Con todos los trabajadores y además que hicieran consultas simultáneas. Aquí no solo es que tenemos una plantilla extensa, sino que podría darse la situación de que esas consultas fueran simultáneas. Con lo cual esto era un complemento ideal y ahí fue donde sobre todo surgió esta necesidad. Además, ese análisis en concreto del trabajador nos plantea una protección del mismo trabajador, ¿no? En prevención a contagios, a posibles contactos, pero también del entorno. Como decimos en la empresa, esa toma de decisiones de manejo de la situación se podría realizar analizando toda la situación en global, no solo la individualizada de un trabajador, sino también en cómo se comportaba. Bueno, sabéis que también nosotros somos de una empresa de implantación nacional y que la situación en las provincias podría ser totalmente diferente en cada provincia, con lo cual eso nos permite también tomar decisiones y, sobre todo, que la información era a tiempo real. O sea, esta aplicación tiene un manejo a tiempo real para conocer la situación actualizada y, además, surge también la necesidad de que los empleados tuvieran información sobre este tema actualizada. Recibíamos, ¿no? Pues, seguro todos los que trabajáis en servicios de prevención y habéis tenido contacto con los pacientes durante la pandemia, la gente las personas demandaban una información actualizada. O sea, ese deber de información no solo era, bueno, te doy una información, sino que fuera actualizada. Además, también para la empresa nos permite el conocimiento del nivel de cumplimiento de las normas, ¿no? Sabemos que hemos dado normas generales para manejo de COVID y prevención, pero bueno, también necesitamos garantizar que esas normas se estaban cumpliendo, ¿no? Pues uso de mascarilla, distancia de seguridad, todo ese tipo de normas. Y además nos ayuda, pues, no solo en cuanto al empleado, sino también a la protección y la seguridad del entorno. Además, esta aplicación también permite controlar la entrega de EPIs. ¿No? Pues, por ejemplo, nosotros sobre todo, ¿no? Somos personal de oficina, pues la entrega de mascarillas y además esta aplicación permite una colaboración con las autoridades en la prevención de la enfermedad y también permite obtener certificados que permitan el desplazamiento de personas. Yo recuerdo los primeros meses, ¿no? de la pandemia en los que para acudir a tu trabajo de forma presencial tenías que llevar un certificado como de que te permitía acudir. La funcionalidad de esta aplicación tiene 3 partes, aunque están todas integradas, pero por un lado tenemos la detección y prevención de la enfermedad en sí, en cuanto al individuo, y después esa funcionalidad cuando estamos en el puesto de trabajo. La aplicación también permite una trazabilidad de personas, sobre todo en el estudio de contactos de los casos, y que fuera de una forma ágil. Sobre todo yo insisto en que cuando tenemos que manejar a muchas personas de forma simultánea, pues tener
aplicaciones que a un golpe de clic podemos saber qué personas han estado, por ejemplo, en un entorno, ¿no?, para hacer un estudio de contactos, y que además la aplicación, ahora comentaré, registra una lectura de códigos QR en los puestos de trabajo, en salas de reunión, en diferentes espacios, que permite la trazabilidad de personas cuando se produce un caso. Esta funcionalidad era sobre todo en el espacio de trabajo, no solo en el individuo, sino en el espacio de trabajo, y además la consulta de todos estos datos de forma periódica nos permitía conocer la situación a tiempo real y la evolución de la pandemia en nuestra plantilla. Además, ahora vamos a ver por partes cómo son estas diferentes funcionalidades. Como decía, la primera parte sería la detección y prevención, ¿no?, sobre todo muy orientada a identificar casos nuevos y además identificarlos de forma ágil. El empleado tiene que cumplimentar de forma periódica un cuestionario de salud o ante cualquier cambio en su estado de salud. El empleado se identifica, bueno, yo creo que en las ponencias anteriores también, ¿no?, el tema de ciberseguridad y de la autentificación de los datos es importante. Entonces, el empleado se identifica en la plataforma, bien a través de su móvil, su PC. La plataforma le pide algunos datos de localización, de datos personales. Se produce una cumplimentación del cuestionario de salud en cuanto a síntomas, contactos, diagnósticos. Todo esto está orientado a COVID. Además, el servicio médico lo que hizo fue colaborar en esa implantación de esa lógica que se aplicaba en el sistema, en esas decisiones que, sobre todo con tecnología, ¿no?, lo que comentaba José Javier, si no hay una colaboración entre lo que necesitamos desde el punto de vista de salud y en el desarrollo, o sea, ahí estábamos intentando dar soporte, ¿no?, en esa lógica que tiene la aplicación por debajo. Cuando la persona cumplimenta todos esos datos, se recopilan, se analizan y en un primer momento lo que distingue es entre casos que tienen que ser gestionados por el servicio médico, casos no me refiero a casos COVID, sino a casuística. Y, por otro lado, la mayoría de los casos que no necesitan ninguna recomendación adicional de COVID, ¿no? Serían los sanos los que no tienen ninguna casuística. Además, se genera un semáforo de salud. Sobre todo estamos viendo que esta aplicación lo que intentaba era controlar ese trabajo presencial. Personas que tuvieran una contraindicación para realizar trabajo presencial por su situación médica o por su situación clínica, se genera un semáforo en el que rojos, no, ahora veremos también más en detalle, rojos, hay una contraindicación para trabajo presencial por diferentes situaciones, y un semáforo azul, no hay ninguna contraindicación, y un semáforo amarillo, que lo que vamos ahora a analizar es cuando había factores de riesgo para COVID y nosotros consideramos prudente, aunque somos una empresa de oficina, ¿no?, en la que el riesgo es similar al comunitario, pero bueno, lo hicimos un poco complementando a las recomendaciones del Ministerio. De todo esto, ese semáforo de salud no solo va a generar recomendaciones actualizadas y a tiempo real, sino también va a autorizar o no la vuelta al trabajo y la reincorporación. En toda esta casuística, sobre todo, nosotros íbamos analizando a tiempo real todo lo que generaba la aplicación. Sobre todo analizábamos, por supuesto, los casos diagnosticados, eran nuestra principal análisis, y también analizábamos con un algoritmo prefijado las personas que tenían síntomas que clasificamos como fuertes sospechas. Es verdad que ahora ya sabemos, ¿no?, que cualquier síntoma puede ser sugestivo de COVID, pero esto lo sabemos, ¿no?, ahora cuando tenemos disponibles. Esto se implantó al inicio de la pandemia, aunque ha sufrido muchísimas modificaciones y muchísimas actualizaciones, pero teníamos que tener algo muy útil para hacer una detección ágil. Además, estos semáforos ya estaban
tenían una preconfiguración para esa toma de decisiones y, sobre todo eso, complementan a nuestra actividad en el servicio de medicina del trabajo habitual. En cuanto a la reincorporación al trabajo, esta solución también tiene una utilidad, lo que comentaba en cuanto a la trazabilidad de personas en ubicaciones diferentes en la empresa. Si nosotros queríamos conocer los contactos de un caso que había estado en una sala, ¿no? Pues el estándar, una sala y había tenido contacto, ¿no? Con la definición a, ¿no? menos de 2 metros, más de 15 minutos, los empleados hacen una lectura de su código QR en la estancia, en el puesto, o si habían ido a otros entornos, salas y demás, y todo esto se podía consultar en la aplicación, con lo cual era muy ágil tener un caso y las personas que habían compartido espacio en los 2 días anteriores a un golpe de clic. Esto complementaba muchísimo y agilizaba mucho nuestras recomendaciones hacia los contactos porque eran inmediatas. Esa trazabilidad se hace con esa lectura de código QR. Al inicio de la pandemia se colocaron todas esas pegatinas de códigos QR por toda la oficina y por todos los espacios y conseguíamos una trazabilidad muy rápida y muy ágil. Además, en todo momento las personas han recibido pautas concretas de actuación, ¿no? Recomendaciones generales, incluso la aplicación también permite pues, un control de acceso a las oficinas en punto único, con entrega de EPIs, con control de temperatura, que esa situación pueda ser controlada, que el sistema deja evidencia de todas las actuaciones, que además se pueden controlar esas ubicaciones con el código QR y la trazabilidad de trabajadores y también, bueno, pues un punto único con salida de oficina. Pero sobre todo, la aplicación permite controlar todas esas situaciones. Además, esto sí que es muy importante en cuanto a la evolución de la pandemia, ¿no? Ahora podemos ver ¿no? con perspectiva todo lo que ha pasado en estos 2 años, pero al inicio, cuando esto se creó, parecía una situación casi imposible. Esa monitorización periódica se puede realizar con... hay debajo también una robotización de los diferentes semáforos de salud que aparecen, las situaciones que decíamos, ¿no? Casos, fuerte sospecha, o como qué porcentaje de la plantilla puede estar en una situación de semáforo rojo, ¿no? de contraindicación para trabajo presencial. Y tenemos un análisis global, periódico, con información actualizada de pautas y recomendaciones en cuanto a las recomendaciones sanitarias y una toma de decisiones en cuanto a, pues bueno, generar una recomendación en cuanto a de forma global. Sobre todo, yo creo que era muy importante que la aplicación permite una adaptación continua de información actualizada, que era el requerimiento principal de los empleados. Y ahora, viendo un poco la aplicación en su detalle, esta es la visión del empleado. El empleado accede a la aplicación, se pone sus datos personales por primera vez y después sus datos médicos, ¿no? Esto sí es verdad que es una aplicación que solo ve, bueno, por tema de protección de datos, solo vemos los médicos del servicio de medicina del trabajo. El empleado va a cumplimentar todos estos datos en cuanto a contactos. Esto incluso también la forma de recoger la información. A ver, sí, vamos a ponerlo aquí. La forma de recoger la información se ha ido modificando, sobre todo pues, ¿no? situaciones como vacunación, por ejemplo, ¿no? que puede interferir en la lógica y hacer diferentes recomendaciones. El empleado va a cumplimentar sus datos médicos en cuanto a síntomas, factores de riesgo, provincia a la que pertenece, sobre todo por el nivel de alerta, que los factores de riesgo también lo hemos modificado y aplicando los diferentes niveles de alerta que ha habido por comunidades autónomas. El semáforo de salud, que como decía, vamos a tener, ¿no? semáforos rojos en cuanto a contraindicación para trabajo presencial. El amarillo es para
para la presencia de factores de riesgo, y nuestra recomendación, aunque es una oficina, es, bueno, te recomendamos no hacer trabajo de manera presencial, aunque hemos ido un poco más allá y hemos sido más proteccionistas en algunos diagnósticos, como puede ser pues, inmunodepresión importante, cáncer en tratamiento activo, embarazadas, y un semáforo azul en cuanto a no hay contraindicación sanitaria para realizar trabajo presencial. La tarjeta se tiene que renovar periódicamente o con cualquier cambio de estado de salud. Esta es la visión real. Estos son los síntomas. Por supuesto, ahora conocemos, ¿no?, que cualquier síntoma puede ser indicativo, pero la persona incluso le ayuda a identificar qué síntomas pueden ser. No es necesario que incluya síntomas de enfermedades crónicas. No tendría mucho sentido. Estos son los factores de riesgo que inicialmente se contemplan, pero sí hemos visto una restricción en cuanto a otros que consideramos en situaciones en las que la situación epidemiológica era mucho más favorable. Esto es como elige. Los datos siempre se quedan actualizados de la tarjeta anterior y esta es la última versión. Hemos tenido diferentes cuando no teníamos pruebas para diagnosticar. Evidentemente la persona no podía poner esa situación. En los últimos 10 días he tenido contacto e incluso aparece un desplegable, ¿no?, si ese contacto es laboral, si ese contacto es familiar, si ese contacto es de otro tipo, y la situación de diagnóstico y alta. Nosotros hacemos recomendaciones sobre los diagnosticados que aún no tienen el alta. Esas personas tienen contraindicación para el trabajo presencial, no están de alta epidemiológica, pero los que hayan sido diagnosticados en el pasado, bueno, y ya sabéis que incluso puede ser más de una vez, ¿no? Ya cada vez más trabajadores nos dicen que ha sido la tercera vez, pero no tendría el alta epidemiológica. Este es el formato que recibe el trabajador. Esta es ya pantallazo de la aplicación en concreto, contraindicación sanitaria. Nosotros hablamos también de trabajar en remoto porque nuestros trabajadores pueden realizar en muchas ocasiones su trabajo de manera no presencial. 2 minutos. Y el empleado recibe en el correo electrónico todas las recomendaciones y todas actualizadas. Este es el caso de síntomas. Este, como comentábamos, es el de presencia de factores de riesgo y cómo hemos aplicado esos criterios de vulnerabilidad y que se pongan. Siempre en este caso dejamos todas las infografías del Ministerio para consultar y, por supuesto, que se pongan en contacto con nosotros, porque esta aplicación siempre es un complemento a la actividad médica. Esta es la visión del gestor, que simplemente os la quería presentar por su utilidad para nosotros, cómo nos ha servido y cómo hemos ido cambiando todos esos criterios médicos, ¿no? Pues, no sé, pongo la situación concreta de los contactos, ¿no? Cómo los contactos han ido cambiando sus recomendaciones en cuanto a las situaciones diferentes a lo largo de la pandemia y cómo nosotros recogíamos esa información. Además, lo que os comentaba de los códigos QR nos permite también controlar el aforo de las salas, porque con la lectura, pues al trabajador le sale si realmente hay disponible un espacio o no hay disponible ninguno. Y ya para concluir, esta herramienta ha sido el inicio, ¿no?, de algunas cuestiones de transformación digital en la empresa, porque ha permitido gestionar la salud y la seguridad de los empleados y además con una actualización continua, que yo creo que ha sido su principal valor, y en colaboración del Servicio de Medicina del Trabajo con el Servicio de Tecnología de la empresa. Y muchas gracias a todos.